el vasto universo de las creencias prehispánicas. El Mictlán emerge como una de las más fascinantes y profundas concepciones sobre el destino de las almas. Este inframundo, reservado para aquellos que llegaban al final de su existencia terrenal por causas naturales, no era un lugar de condena, sino un territorio de transición y transformación. A través de un viaje lleno de pruebas y misterios, los antiguos mexicas concebían la travesía al Mictlán como un camino hacia la disolución del alma en el cosmos, un concepto que nos invita a reflexionar sobre la relación entre la vida y la eternidad. El Mictlán, cuyo nombre significa lugar de los muertos, formaba parte de la cosmovisión mexica, un sistema complejo donde la vida y el universo estaban divididos en diversos planos interconectados. Este inframundo se encontraba en el punto más profundo de la tierra, lejos de la luz del sol, gobernado por Mictlantecutli, el señor de la penumbra, y Mictecacihuatl, la señora que velaba por las almas. Según los antiguos relatos, el viaje al Mictlán no era un castigo, sino una travesía inevitable para quienes habían partido de forma natural. Este camino simbolizaba la purificación y la integración final del alma con el universo, una idea que contrasta con las interpretaciones de inframundos castigadores de otras culturas. El camino al Mictlán no era sencillo. Los antiguos textos describen un trayecto compuesto por 9 niveles, cada uno con obstáculos que ponían a prueba el temple y la resistencia del alma. Este viaje, que se extendía durante 4 años, comenzaba al momento del último suspiro, cuando el alma iniciaba su descenso hacia las profundidades. Apanohuaya, el río de las aguas. La primera prueba era cruzar un caudaloso río con la ayuda de un perro xoloitzcuintle. Este animal, sagrado para los mexicas, era capaz de guiar a las almas gracias a su vínculo espiritual con los humanos. Tepememonamictlán, las montañas que chocan. En este nivel, el alma enfrentaba 2 montañas que se golpeaban constantemente entre sí, simbolizando las fuerzas que amenazan con destruir al viajero. Itzeécatl, el cerro de los vientos obsidianos. Un campo cubierto de afilados fragmentos de obsidiana esperaba al alma, representando los momentos de dolor y corte que marcan la vida. Sehuecayan, el lugar de los vientos helados. Ráfagas heladas, cargadas de una frialdad casi sobrenatural, barrían este nivel, poniendo a prueba la fortaleza del alma. Paniecatlacayán, el lugar donde la gente flota. Aquí, las almas eran arrastradas por corrientes invisibles, enfrentando la desorientación y la falta de control sobre su camino. Tecoyohuehualoyan, el lugar donde los jaguares devoran corazones. En este nivel, jaguares espectrales acechaban a las almas, simbolizando la necesidad de desprenderse de los apegos terrenales. Tizocán, el lugar de los dardos. Un campo de dardos voladores que parecían surgir de todas partes, representaba las dificultades inesperadas que el alma debía superar. Itzehecayan, el lugar del agua negra. Un área inundada por aguas oscuras que absorbían la energía del viajero, simbolizando la entrega total al destino. Chicunamictlán, el lugar de los 9. El nivel final era el último paso antes de llegar a la presencia de Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Aquí, el alma alcanzaba la disolución total, convirtiéndose en parte del cosmos. Mictlantecutli y Mictecacihuatl eran los guardianes y soberanos del inframundo. Mictlantecutli, representado como un esqueleto o una figura descarnada, simbolizaba la transitoriedad de la existencia física. Su consorte, Mictecacihuatl, era la protectora de los difuntos y la que presidía los ritos de partida. Estas deidades no eran temidas, sino respetadas. Los rituales dedicados a ellos buscaban garantizar un paso seguro al Mictlán y honrar a aquellos que habían completado su viaje. El legado del Mictlán persiste en las tradiciones mexicanas, especialmente en Día de Muertos. Esta celebración, que fusiona elementos prehispánicos y cristianos, refleja la profunda conexión con los difuntos y la comprensión de la vida como un ciclo. Los altares dedicados a los muertos, decorados con flores de cempasúchil, comida y ofrendas, evocan la memoria de los viajes al inframundo y el deseo de facilitar el retorno temporal de las almas al mundo de los vivos. El Mictlán es un recordatorio del intrincado tejido de la vida y la eternidad en la cosmovisión mexicana. Su complejidad y simbolismo ofrecen una ventana a un mundo donde la existencia no termina, sino que se transforma.
Al explorar estos conceptos, no solo comprendemos mejor las culturas prehispánicas, sino también las conexiones universales que compartimos con aquellas sobre el enigma de lo que ocurre más allá del último aliento.